Bueno, arranquemos con esto porque, a ver, organizar la cantidad tremenda de información que tenemos hoy para el programa Panorama de Noticias acá en Ahora Misiones Noticias es un desafío gigante. Sí, totalmente. Es muchísima información y muy compleja, digamos. Exacto. Y nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es básicamente desempacar todos estos sucesos del día y tratar de entender esa disonancia cognitiva brutal, o sea, esa distancia que hay entre lo que se debate a los gritos en las esferas de poder y lo que realmente impacta en la rutina de quienes nos escuchan, en el bolsillo, en la calle. Tal cual. Esa desconexión es el tema central de hoy. Sí. Y como manda la buena costumbre periodística nuestra, antes de sumergirnos en los laberintos del poder, tenemos que empezar por lo básico, mirando por la ventana. Misiones amanece hoy bajo alerta amarilla. Farey, es una alerta meteorológica que te marca el pulso desde el minuto 1. Tenemos, un martes tormentoso, que nos presenta unos contrastes térmicos que son casi un reflejo de los extremos que vivimos en el país, ¿viste? Totalmente, porque los números son de locos. Sí, pensá que por un lado tenés una máxima proyectada de 31 grados en Montecarlo, pero con una sensación térmica agobiante que va a trepar a los 38 grados. Una locura. Y al mismo tiempo, en Bernardo Irigoyen, la mínima se planta en unos frescos 21 grados. O sea, es como si la provincia no pudiera decidir en qué estación del año estamos parados. Pero bueno, más allá de qué ropa te pones hoy, este clima físico condiciona directamente la infraestructura, ¿no? Sí, las decisiones que tenés que tomar apenas pisas la calle. Exacto. Es que una alerta amarilla por tormentas fuertes no es un simple icono ahí en la aplicación del celular. O sea, implica precauciones mecánicas, reales, para transitar. Claro, luces bajas, todo eso. Exactamente. Encender las luces bajas obligatoriamente, aumentar la distancia de frenado con el auto de adelante, y sobre todo evitar maniobras bruscas porque el riesgo de aquaplaning en nuestras rutas hoy es altísimo. Es un peligro real. Y fíjate cómo esto tiene un correlato directo en la vida de la gente hoy a la mañana. Si alguien tiene que agarrar la Ruta Nacional 12 en la travesía urbana de Posadas, se va a encontrar con demoras bastante considerables. Uy, sí, por las obras. Claro, hay calzadas reducidas cerca del Hospital Baliña y del CEPARD porque están colocando caños. Y lo mismo va a pasar si transitas la Ruta 14, en los tramos que van de Leandro N. Alem a Olerá o de San Pedro a Gramado. Ni hablar de la Ruta 105. Olvídate, las obras de la autovía en la 105 hoy con la lluvia son un tema de extrema precaución. Exacto. O sea, el clima inestable te exige bajar la velocidad, mirar el asfalto con cuidado, y me parece que esa misma precaución, esa necesidad de ir, digamos, con las luces bajas y esquivando baches, es la misma postura que está adoptando el ciudadano de a pie con su propia economía. Es una gran analogía, ¿sí? Supervivencia diaria. Totalmente. Y esa supervivencia se gestiona a nivel micro. Lo vemos en los operativos locales que son, te diría, el verdadero motor de la comunidad. Hoy tenés el quirófano móvil de Limusa trabajando en la chacra 235 de Posadas. Claro. Tenés también el programa Hora Gas acercando garrafas a precios que la gente pueda pagar. Esto en Puerto Leoni y en el mercado concentrador. Fundamentales hoy en día. Norte y sur, o sea, son cosas muy terrenales, muy del metro cuadrado de cada familia. Y a eso sumarle lo que yo llamo el reloj suizo de la economía doméstica, que es el calendario de pagos, ¿no? Vital. Hoy cobran los jubilados con la mínima y también los beneficiarios de la AUH y la tarjeta alimentar que tengan documentos terminados en 6. Claro, esos operativos, esos calendarios son los que sostienen la red de contención social. Es la política de cercanía funcionando en el nivel más básico. Exacto. Pero bueno, mientras la vida de la gente avanza a ese ritmo, a nivel provincial tuvimos un cimbronazo institucional de aquellos. Un escándalo, la verdad. En Carahuacay, el intendente Mario Peyer, que es del Frente Renovador, tuvo que pedir licencia. Sí, y un tema gravísimo. Gravísimo, no es por un tema administrativo menor, o sea, es tras una denuncia judicial por presunto abuso sexual. Tremendo. Y por la línea de sucesión natural que tiene el Consejo Deliberante,
asume interinamente Norma Gularte. O sea, de un día para el otro, ella se convierte en la primera intendenta de La Libertad Avanza en toda la provincia de Misiones. Sí, es un cambio drástico. Pero a ver, frenemos acá un segundo, porque yo entiendo el morbo, entiendo el shock de la noticia policial, pero ayúdame a entender el mecanismo de fondo. ¿Cómo procesa una comunidad un cambio de signo político tan brusco de un segundo a otro y derivado de una causa judicial? Es que es una pregunta clave, y mira, no es solo el shock del titular, es una radiografía de la fragilidad de nuestras instituciones locales, digamos. Claro. Lo que ocurre en Caraguatay es súper relevante porque expone cómo toda una estructura de gestión puede desmoronarse o cambiar de dirección ideológica sin que haya habido una elección en el medio. Exacto. Sin un solo voto nuevo. Imagínate la maquinaria de un municipio. Tenés contratos, obras en ejecución, asistencia social, proveedores. Todo eso venía con un lineamiento claro del Frente Renovador. Sí. Al asumir a alguien de La Libertad Avanza, que a nivel nacional sabemos que tiene directivas opuestas, o sea, reducción extrema del gasto, paralización de obra pública, la incertidumbre en esa comunidad chica se dispara por las nubes. Me imagino, nadie sabe qué va a pasar mañana con su trabajo o su obra. Totalmente. Lo fascinante aquí es cómo esta tensión institucional a nivel local, este microclima, refleja debates mucho más grandes que estamos teniendo hoy en Misiones. Claro, te referís al choque de visiones sobre los recursos y el desarrollo, ¿no? Exactamente. Fíjate cómo se conecta esto con la controversia ambiental que estalló en las últimas horas. Ah, el tema de los glaciares. Sí. El diputado nacional Alberto Arrúa respaldó la reforma a la ley de glaciares a nivel nacional. Y su argumento central es un mecanismo legal muy concreto, que es la autonomía provincial. O sea, que cada provincia decida qué hacer con lo suyo. Claro, él sostiene que Misiones y el resto de las provincias deben tener la potestad absoluta para decidir sobre sus propios recursos naturales, o sea, definir qué tipo de desarrollo económico quieren impulsar, sin que desde Buenos Aires les dicten las reglas del juego. Claro, el famoso argumento de autonomía. Pero casi en simultáneo con esa declaración, tenés la otra cara de la moneda. La Casa de Gobierno acá amaneció con pintadas clarísimas. Sí, las vi. Pintadas que decían textualmente, los glaciares no se venden. Y ahí, justo ahí, tenés el conflicto central de nuestra época, te diría. Totalmente. Por un lado, la clase dirigente argumenta desde este pragmatismo económico y legal, diciendo, bueno, necesitamos autonomía para generar riqueza. Claro. Pero por el otro, hay una reacción de una parte de la ciudadanía que ve los recursos naturales no como un activo financiero, digamos, sino como bienes comunes que requieren una protección absoluta frente a la política de turno. Y esa desconexión, o sea, esa diferencia abismal entre lo que se legisla desde un escritorio y lo que la comunidad se siente y expresa en la calle, nos lleva directo al plano nacional. Porque a nivel nacional, la verdad, no hay una simple desconexión. No, es mucho peor. Hay una disonancia cognitiva monumental. Y acá es donde se pone realmente interesante, porque es como si estuviéramos viendo dos pantallas de televisión al mismo tiempo. Me gusta esa imagen, sí. En una pantalla tenés una película de intriga financiera, judicial, llena de tokens y tribunales. Y en la otra tenés un documental crudo, hiperrealista, sobre panaderías clandestinas y familias que no llegan a fin de mes. Esa metáfora de las dos pantallas describe perfecto el concepto de disonancia cognitiva. Analicemos, si te parece, lo que está pasando en la primera pantalla, la del show político. A ver. Y hagámoslo ciñéndonos estrictamente a los hechos. Por un lado, tenés el escenario en Comodoro Pi. Cristina Kirchner se presenta presencialmente por la causa Cuadernos. Sí, apoyada por una movilización enorme. Exacto, movilizaciones, figuras políticas de peso como Axel Kicillof. Y ella, desde ahí, plantea una narrativa muy específica. Ella denuncia que todo este proceso es un show judicial y mediático. Claro, armado para distraer, según ella. Exactamente. Diseñado, dice, para desviar la atención de la crisis económica y, ojo con esto, tapar un escándalo financiero complejo que involucra a la criptomoneda Libra. Ah, sí, el tema de los tokens. Sí, ella acusa directamente al gobierno de Milei de haber pactado $5 millones vinculados a este token y acusa al fiscal Tayano de encubrimiento deliberado. Es fuertísimo. Pero del otro lado del pasillo, los legisladores también están apuntando con todo por el mismo tema. Tal cual. En paralelo a lo de Cristina, tenés a diputados de la coalición cívica exigiendo interpelar formalmente a Manuel Adorni y a Karina Milei. Por este mismo caso de Libra.
por el mismo caso catalogándolo abiertamente de estafa piramidal. Y por si fuera poco, la diputada Marcela Pagano amplía una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra la esposa de Adorni. Ah, por los contratos de la consultora, más Betts, ¿se llamaba? Exactamente, la consultora Más Betts. Bueno, o sea, es de película. Tenés criptomonedas, sobornos, fiscales denunciados, enriquecimiento ilícito. Es un verdadero thriller. Sí, es la primera pantalla. Pero ahora apaguemos esa pantalla y miremos la otra. Miremos la realidad económica y social, los hechos fácticos de la calle. Y es un panorama durísimo. Muy duro, sí. Arrancamos con la educación. Tenemos un paro en las universidades nacionales, porque según los gremios, el salario perdió un 34% frente a la inflación y el presupuesto cayó un 30%. Es muchísimo. Exigen un 50% de aumento y denuncian que la ley de financiamiento, que ya está aprobada, sigue sin aplicarse después de 146 días. Y eso tiene un efecto cascada en todo el país. Olvídate. En Córdoba, los docentes rechazan la oferta de la provincia y van a un paro de 48 horas. En Jujuy están pidiendo un 30% de recomposición y el gobierno les ofrece literalmente migajas. Y en San Juan pasa algo que me parece clave analizar. A ver, ¿qué pasó ahí? El gobernador Orrego obligó a mantener un 75% de presencialidad en las aulas, pero lo hizo aplicando la nueva reforma laboral y declarando a la educación como servicio esencial. O sea, les corta la posibilidad de hacer paro. Exacto. Esto es vital que lo entendamos, porque declarar algo servicio esencial no es un premio honorífico, ¿viste? No es para decir qué importante es el docente. Claro, es una herramienta legal. Es un artilugio jurídico muy específico que desactiva y neutraliza por completo la herramienta constitucional del derecho a huelga. Obliga legalmente a los trabajadores a no poder ausentarse. Es decir, en vez de resolver el conflicto salarial sentándose a negociar o mejorando la oferta, se cambia la regla del juego legal para que la protesta no se note. Es una maniobra quirúrgica, tal cual. Tremendo. Y este mecanismo de ajuste no se ve solo en educación. El Estado mismo está en un proceso de reducción salvaje. El gobierno acaba de lanzar retiros voluntarios en ANSES. Sí, pagando hasta 24 meses juntos. Claro, pero con la prohibición explícita de volver a trabajar en el Estado por 5 años. O sea, se están deshaciendo de personal capacitado. Y el Centro de Meteorólogos también advirtió sobre un recorte del 20% de su personal. Justo hoy que hablamos de la importancia de las alertas tempranas por el clima, ¿no? Es una ironía terrible. Y si miras al sector privado, la caída del empleo formal en provincias como La Pampa y Salta es alarmante. Mientras tanto, el trabajo independiente, el cuentapropismo, ya trepa el 26%. Trabajo sin red de contención, digamos. Exacto. Y tenés conflictos laborales pesados, como en la Granja Tres Arroyos en Entre Ríos o el choque entre el sindicato petrolero y Pecom Energía en Chubut. Y cuando esa estructura laboral y económica se rompe, lo que colapsa inmediatamente después es la salud y la justicia. Tal cual. Hoy tenemos reportes de una crisis de salud mental brutal en el Hospital de Reconquista en Santa Fe. El personal no da abasto. Están colapsados. Sí. Y en Mendoza, la justicia tuvo que obligar al PAMI a garantizar medicamentos porque el PAMI estaba aplicando criterios patrimoniales para negar cobertura. O sea, si tenías un autito viejo, te cortaban los remedios. Básicamente, asumían que tenías plata. Y ni hablar de la crisis de los prestadores de discapacidad en Tucumán. Fíjate cómo en todos estos casos la justicia termina siendo el último árbitro. Es como el dique de contención final. Claro, los jueces terminan tapando los agujeros que deja la política, como pasó con los fallos de inconstitucionalidad en La Plata sobre la reforma laboral. Es agobiante escuchar todo esto de corrido. O sea, desde despidos, la crisis de salud mental, hasta tragedias irreversibles que también marcan la realidad, como el tercer femicidio del año en Salta o la muerte dudosa en Jujuy. Sí, la carga emocional de las noticias de hoy es pesadísima. Por eso, para suavizar un poco esta alta carga, y tratando de buscar cómo procesa todo esto la sociedad, quiero que pasemos a un ámbito que también lidia con la presión extrema, pero desde otra óptica, el deporte. Claro, es el lugar de desahogo por excelencia. Totalmente. Hablemos del peso de las rachas y el desahogo en la cancha.
porque hay un paralelo psicológico muy interesante ahí. A ver, contame. Bueno, repasando tenemos los partidos locales, obviamente, OTC contra Ferro en básquet, y en la liga profesional encuentros clave como Lanús frente a Newells o Central Córdoba contra Deportivo Riestra. Sí, fechas importantes. Pero el foco, lo que realmente me llama la atención, es la resiliencia en el fútbol de ascenso. Ah, el barro del fútbol. El barro mismo. Imagínate esto. Godoy Cruz acaba de romper una racha espantosa de 13 partidos sin poder ganar. 13 partidos. Es una tortura psicológica para un plantel. Y por otro lado tenés el caso de Cristian Díaz, que sigue al frente de Deportivo Madryn, a pesar de haber conseguido solo 2 puntos de 12 posibles. Y mi pregunta es, poniéndome en la piel de esa gente, ¿cuál es la carga psicológica de salir a trabajar, de salir a jugar un martes, sabiendo que venís de fallar 13 veces seguidas? Es durísimo. Pero si conectamos esto con el panorama general que venimos hablando o con la economía, el fútbol te ofrece algo único. ¿Qué cosa? Un ciclo rápido y transparente de fracaso y redención. Ah, claro. Al laburante que le recortaron el sueldo o al que tiene la panadería en crisis, la economía real no le da 90 minutos el sábado que viene para dar vuelta a su situación. Olvídate, es un túnel sin salida visible. Exacto. Es una crisis prolongada. En cambio, el deporte, por más cruel que sea una racha de 13 partidos, siempre te da otra oportunidad concreta a los 7 días. Es cierto. Y una sociedad que está tan golpeada por la crisis anhela profundamente ver esa redención, ver que una racha negativa se puede quebrar si seguís intentando. Qué buen punto. Es como un bálsamo ver que alguien finalmente gana después de tanto perder. Pero bueno, saliendo del microcosmos del fútbol argentino, tenemos que hacer un zoom hacia afuera, porque el mundo también está lidiando con sus propias rachas negativas y unas tensiones que dan miedo. Sí, el panorama global está muy denso. El titular acá sería El mundo entre el cierre de fronteras y el pragmatismo extremo, porque hay unos contrastes que no se pueden creer. A ver, arranquemos por los conflictos bélicos que siguen escalando. Sí, las noticias de hoy son terribles. En Afganistán estamos hablando de reportes de 400 muertos en un hospital por un bombardeo que se le atribuye a Pakistán. Una masacre absoluta. Una tragedia. En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Irak fue atacada con drones. Y tenés a Israel abatiendo a un alto mando iraní, lo que tensa todo Medio Oriente. Y en medio de todo este polvorín sale Donald Trump jactándose de que Estados Unidos no necesita ayuda del mundo gracias a su ejército. Sí, la soberbia del aislamiento militar, digamos. Tal cual. Pero bajemos a Latinoamérica, porque acá también tenemos lo nuestro. Tenés a Cuba sufriendo un apagón general, literalmente la isla a oscuras. Tremendo eso. Y México con Sheinbaum y AMLO enviando ayuda inmediata. Pero al mismo tiempo te vas a Chile y tenés al presidente José Antonio Kast ordenando construir zanjas, literales zanjas en la tierra, de 3 metros de profundidad para frenar a los migrantes. Zanjas de 3 metros. Es la materialización física de atrincherarse, ¿no? Trincheras físicas e ideológicas. Pero frente a eso, aparece el pragmatismo extremo que mencionaba. El contraste de hoy son los 5 acuerdos que acaban de firmar Brasil, liderado por Lula, y Bolivia con el presidente Paz. Y eso plantea una pregunta importante, porque son líderes con diferencias. Totalmente. Y me quiero detener en una declaración específica del presidente de Bolivia. Él dijo, y lo cito, las ideologías no dan de comer. ¿Qué frase? Sí, o sea, frente a todo lo que vimos hoy de la desconexión nacional, te pido que analicemos esta postura. ¿Qué significa esto hoy? Significa un baño de realidad. A nivel geopolítico vemos respuestas radicalmente opuestas a las crisis. Tenés a los que cavan trincheras como Chile o los que tiran bombas. Claro. Y por otro lado, tenés a líderes que, dejando de lado sus diferencias políticas o dogmáticas, buscan alianzas económicas para sobrevivir. Las ideologías no dan de comer, es decirle a la clase política, dejen de pelear por Twitter, dejen el show judicial y pónganse a gestionar. Es brillante. Y repercute directamente en quien nos escucha. ¿Te imaginas si ese pragmatismo básico se aplicara acá, a nivel local o nacional? Cambiaría todo, absolutamente todo. Bueno, llegamos al final. Ha sido un viaje informativo muy intenso, en esta inmersión profunda. Arrancamos sintiendo la tormenta climática en nuestras rutas acá en Misiones, pasando por el cimbronazo político en Caraguatay.
Sí, analizamos esa desconexión de Comodoro Pi y la realidad de las universidades. Exacto, el peso de las rachas en el fútbol y terminamos viendo un mundo dividido entre cavar trincheras o construir acuerdos. Un panorama completísimo. Y para nuestra píldora editorial de cierre, esta reflexión final obligatoria, me quiero quedar con una frase que surgió de las fuentes hoy. Es de Steve Jobs. Él decía: estoy convencido de que lo que separa a la mitad de los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Es una gran frase. Pero viéndolo desde nuestra realidad de hoy, yo dejo esta idea para que la audiencia la mastique. A ver. La perseverancia hoy no es solo un concepto lindo para emprendedores de tecnología en Silicon Valley. Hoy, acá, es la herramienta de supervivencia diaria para el jubilado que reclama sus remedios, para el trabajador de salud mental colapsado y para el ciudadano común que enfrenta esta disonancia de la política. Tal cual. Entonces, la pregunta provocadora es: ¿en qué áreas de nuestras vidas estamos cavando trincheras inútiles y en cuáles deberíamos estar construyendo puentes reales para salir adelante? Una gran reflexión para masticar hoy. Para más información, visiten ahoramisiones.com.ar. Gracias por acompañarnos.